¿Estamos a tiempo de revertir el avance del calentamiento global? Hay regiones en el mundo que ya trabajan sobre un plan concreto para reducir las emisiones de gases invernadero que provocan el calentamiento global. Estados Unidos, por ejemplo, aprobó en agosto de 2022 un plan de $430,000 millones para combatir el cambio climático durante los próximos 10 años. Con esta inversión, la mayor potencia económica mundial busca reducir sus emisiones de carbono en un 40% para 2030 y alcanzar las cero emisiones netas para 2050. La Unión Europea, por su parte, ya camina sobre la ruta de su Pacto Verde, que pretende reducir las emisiones de gases invernadero en 55% para 2030 y la neutralidad de emisiones para 2050. El ambicioso plan, impulsado con una inversión de 55,000 millones de euros, busca restablecer para 2030 el 20% de los ecosistemas terrestres y marítimos dañados. En México, en 2015 se decretó la Ley de Transición Energética, que busca regular el aprovechamiento sustentable de la energía y las obligaciones en materia de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica. Aunque el Estado mexicano ha invertido en grandes proyectos de energía limpia, como las grandes plantas fotovoltaicas de Puerto Peñasco, en Sonora, y de la Central de Abasto de la Ciudad de México, el rezago en la lucha por la reducción de emisiones es evidente, sobre todo al ver la apuesta económica actual por los hidrocarburos. En 2024, Pemex proyecta invertir más de 205,000 millones de pesos en actividades de exploración y explotación de reservas de petróleo, mientras que la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, le costará al país 290,000 millones de pesos y la refinería de Deer Park 10,700 millones de pesos. Hablando de inversiones multimillonarias, la aseguradora Lloyds publicó la semana pasada un estudio donde prevé que los gobiernos de Latinoamérica destinarían en los próximos 5 años hasta $1.2 billones para paliar los daños causados por eventos climáticos extremos, como sequías, inundaciones e incendios. Quizá nos toque aprender a la mala y entonces responder con más contundencia contra el cambio climático. Veamos qué opina al respecto el biólogo Adrián Fernández Bremaus, una de las personas en Latinoamérica que más sabe sobre cambio climático y transición energética. ¿Cuál puede ser un escenario difícil, pero todavía posible de el control del calentamiento global? Bueno, primero tenemos, nos dicen los científicos, impedir que el calentamiento siga elevándose y que ojalá no llegue hasta 1.5 grados por arriba del promedio histórico. Ya vamos en 1.2. Parece que este escenario se nos está escapando de las manos. Parece porque la ciencia nos dice que en esta década, antes del 2030, si queremos contener el calentamiento global en niveles manejables, tenemos que reducir en esta década las emisiones del mundo en por lo menos 45%. Es muchísimo, pero ahí no está el problema principal. Si logramos eso, después tenemos que avanzar aún más rápido, de tal manera que entre el 2030 y el 2050, mediados de este siglo, tendríamos que estar llegando ya a cero emisiones netas. Netas quiere decir que si queda por ahí alguna fuente de emisión contaminante que no logramos evitar, se tiene que compensar con por lo menos la misma cantidad de gases capturados a través de más y más vegetación. Compromisos de las grandes potencias mundiales. No son asuntos menores el que Europa Occidental y los Estados Unidos y un número creciente de países desarrollados como Japón, como países escandinavos y algunos otros más, también se han comprometido ya a esa meta que es la meta basada en la ciencia y es la meta de intentar llegar a cero emisiones a mediados de siglo. Ahora, necesitamos en el planeta que también las grandes economías emergentes, se les llama a veces, a China, India, Indonesia, Brasil, México, Sudáfrica, también tienen que llegar
lo antes posible a cero emisiones. Va a estar muy difícil, pero ahí se tiene que hacer dos grandes cosas. Pensemos en México. México tiene con urgencia que diseñar su propia ruta acelerada de descarbonización. ¿Qué quiere decir esto? Su ruta acelerada de medidas, de inversiones para bajar nuestras emisiones, quemar menos combustibles fósiles, tanto en la movilidad como en la generación de electricidad, parar la deforestación, avanzar en la restauración de ecosistemas. Ese es un primer tramo de buenas políticas públicas que están haciendo falta en este momento. Y después poner sobre la mesa planteamientos muy agresivos para el periodo 2030-2050, en donde México le diga al mundo, mira, estoy avanzando con lo que yo podía hacer y para llegar a rutas que nos lleven a cero emisiones lo antes posible, si no es 2050, 2055, 60, necesita México cooperación internacional, tecnológica, financiera, de capacidades, etc. Ese es el camino a seguir. Transición justa para las economías emergentes. Algunos países emergentes como Sudáfrica, como Indonesia, lo han entendido bien y ya tienen claros planes nacionales para bajar sus emisiones y ya también tienen claras propuestas a la comunidad internacional de cómo bajar sus emisiones hasta llegar prácticamente a cero, sobre todo en el sector energía. Y están planteando lo que se conoce hoy como asociaciones de transiciones energéticas justas. Y estos planes que ya tiene Sudáfrica, que tiene Indonesia, que está preparando Brasil y otros más, muestran un camino que hace compatible el desarrollo social, el bienestar de la mayoría, con rutas de usos de energía que sean amigables con el planeta. ¿Es posible esto? Lo tienen que formular los países propiamente y mostrarle al mundo que establecen buenas políticas públicas para estar listos a recibir apoyos financieros internacionales y también cumplir nuestro papel de intentar llegar a cero emisiones lo antes posible.